Compañera Gira, apague el micrófono, compañera. De forma formal, buenas tardes, invitados, compañeros maestrantes, Magíster Mario Camelo Dejar, tutor del módulo de evaluación de recursos digitales, asistentes en general. Sean bienvenidos a nuestro webinar, un espacio de exposición para el conocimiento, la creatividad y la innovación. La temática a exponer es el modelo para los recursos educativos digitales DALIC. Nuestro grupo está conformado por la licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad en Ciencias Sociales y Económicas, Alicia Inés Rolón Algarín, la licenciada en Lenguas Castellana, Caterine Álvarez Berrío, la licenciada en Biología y Química, Gira del Carmen Arcón Romero, y quien les habla, su servidor, el licenciado en Educación Física y Deportes, Dumar Elías Ramírez Bautista. Los 4 integrantes de nuestro grupo somos especialistas en aplicación de las TIC a la enseñanza y maestrantes en los recursos digitales aplicados a la educación. Los roles para la exposición de nuestro webinar y trabajo colaborativo son los siguientes: maestrante ponente, Alicia Rolón, Gira Arcón, Caterine Álvarez, moderador y ponente, Dumar Ramírez. Reglas para participar en nuestro webinar. Los participantes escucharán y tomarán atenta nota de las inquietudes y preguntas que surjan durante la exposición de la temática. Se dará un espacio de integración, retroalimentación y respuestas al final de la explicación de la temática. Los maestrantes e invitados especiales tendrán los micrófonos y las cámaras desactivadas. Siguiente. Con este webinar les damos a conocer el modelo de evaluación de recursos educativos digitales construido por nuestro equipo de trabajo colaborativo, el cual tiene una finalidad de ser entendible y ajustable a las necesidades de nuestro entorno, de nuestro medio educativo, para medir la pertinencia, la objetividad, para medir la operatividad de los recursos educativos que utilizamos en la práctica educativa. El modelo de estándares de calidad del recurso para recursos educativos digitales, DALIC, hace referencia a las siglas de los primeros nombres de las letras de los autores, Dumar, Alicia, Gira y Caterine. Siguiente. Con base en el desarrollo de la evolución tecnológica, sus artefactos y la interfaz, con el conocimiento a la distancia de un clic, con información en tiempo real, globalizada y en su gran mayoría de uso y acceso libre. Por tal motivo, el sistema educativo y todos los maestros nos vemos obligados a la creación e implementación de estrategias didácticas, pedagógicas digitales, apoyados en el uso de las herramientas TIC. Esta creación de estos recursos educativos digitales deben de ser evaluadas por algunos modelos de calidad para su pertinencia y su usabilidad. Modelos como LORI, CODA, ECOBA, ISO 25000, entre otros, para que se garantice el cumplimiento de los estándares básicos de calidad para su funcionalidad y aplicabilidad. Por lo anterior, nos vemos en nuestro propio modelo de calidad, pues desde el análisis de diversas fuentes sobre los modelos de evaluación de recursos educativos digitales. Siguiente. A continuación, la maestrante Alicia Rolón dará a conocer las bases teóricas que tuvimos en cuenta para la construcción de nuestro modelo
de evaluación de calidad, DALI. Buenas noches a todos los asistentes y muchas gracias por su participación. Bueno, con relación a las bases teóricas, el grupo, después de haber hecho un análisis exhaustivo sobre los diferentes modelos de evaluación, consideramos pertinente tomar elementos conceptuales del modelo LORI, CODA, ISO y aparte de la norma UNE. Con relación al modelo LORI, creado en el 2002 por Nesby y Belfi y Loac, tomamos elementos que contribuyen al proceso de evaluar la parte pedagógica, la parte tecnológica. Con relación a la parte pedagógica, es un instrumento que permite analizar los contenidos, que sean unos contenidos de calidad, que vayan alineados con los objetivos de aprendizaje, que ese proceso de enseñanza-aprendizaje fundamentado con el recurso educativo digital se pueda realizar una retroalimentación. Con relación a la parte tecnológica, referentes como la accesibilidad, la reusabilidad y los estándares de calidad. Otro modelo que también tuvimos en cuenta fue el modelo CODA. Este modelo CODA, según Fernández 2012, proporciona 10 criterios que permiten hacer un análisis de todos los aspectos pedagógicos, tecnológicos, didácticos. De este modelo tomamos como referente la parte de la didáctica, que contribuye a realizar un proceso en cuanto a los criterios de evaluación. Tomamos pues también elementos de la escala métrica. En el caso del modelo CODA, va de 1 a 5, donde el 1 es el más bajo y el 5 es más alto. Igualmente también este modelo CODA proporciona referentes que permiten hacer un análisis más exhaustivo en cuanto a de pronto mirar criterios y subcriterios, y esto le permite al evaluador ser como más objetivo, más práctico en hacer pues el análisis de cada uno de los puntos que se proponen en el sistema de evaluación. Con relación a la norma ISO 25000, esta norma es un modelo de calidad y es el resultado de la evolución de otras normas, como la norma 9126. El aporte que hace la norma ISO a el modelo de evaluación gira en torno a la parte de la calidad del producto. Nosotros pues aquí en nuestro modelo retomamos elementos para hacer una adecuación, digámoslo así, de los criterios que vamos a compartir más adelante en la parte de la evaluación. Con relación a la norma UNE, que es un conjunto de normas españolas, esta norma se caracteriza porque es el pilar fundamental de la infraestructura de la calidad del producto, en este caso del recurso educativo digital. Proporciona elementos fundamentales como es la parte de la portabilidad y la parte de la adaptabilidad. Entonces, estos son, a nivel general, pues los elementos claves que caracterizan estos modelos que tomamos como referencia para la construcción de nuestro modelo DALI. Seguidamente, la maestrante Caterine Álvarez hará la presentación del modelo diseñado por el grupo. Buenas noches, continuamos con la realización del webinar. Actualmente el desarrollo de las nuevas tecnologías nos ha llevado a que en nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje tengamos que implementar las TIC mediante la reforma del sistema educativo, pudiendo así generar estrategias y metodologías donde el estudiante pueda mejorar su capacidad cooperativa, integral y dinámica, teniendo más compromiso en la realización de las diferentes actividades y poniendo en juego la capacidad auditiva, visual y perceptiva de los que aprenden diariamente. El modelo DALI es una propuesta que hemos construido de evaluación que se enfoca en poder medir en los retos la aplicabilidad, de tal forma que podamos mirar qué tan pertinente es, objetivo y sencillo al momento de la generación de los espacios de aprendizaje, de tal forma que los estudiantes puedan aprender de manera autónoma, didáctica y sean aptos en el campo tecnológico a la población donde se quiere implementar dichos retos. DALI, nuestro modelo, permite que tanto en la selección o construcción de los recursos educativos digitales sean claros, sencillos y con un objetivo para que todos los docentes puedan manejar unos saberes previos ante la realización de dicho trabajo, teniendo en cuenta que no todos los maestros poseen las mismas capacidades tecnológicas y que día a día como maestros
como formadores del saber, debemos de estarnos actualizando y debemos de irnos incursionando en este mundo digital. Es así como nuestro modelo está conformado por 3 criterios fundamentales con los que debe de contar un RE. Lo realizamos de tal forma que facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera constructiva y significativa. Dalí posee en sus 3 criterios el análisis de la parte pedagógica, tecnológica y didáctica. Tanto el criterio pedagógico como el criterio tecnológico posee 4 subvariables y el criterio didáctico posee 2 subvariables. Después de dar a conocer la estructura metodológica, les presentaremos la plantilla, que es el instrumento de evaluación de nuestro recurso, de nuestro modelo de evaluación de recursos educativos digitales. Bueno, seguidamente compartimos los criterios con sus variables y subvariables. Uno de los criterios es el criterio pedagógico. Dentro del criterio pedagógico tuvimos en cuenta la parte del contenido, la motivación, la construcción del aprendizaje y la metodología. Con relación al contenido, estos deben ser coherentes, deben ser congruentes con las competencias, con los objetivos y con las metas de aprendizaje. Deben ser de calidad, que sean, digamos, unos recursos que sean confiables, acorde al nivel educativo, a la población a la que va dirigida. Los derechos de autor, se debe conceder los derechos a los creadores de los contenidos de estos recursos educativos digitales. Innovador, que estén actualizados, que permita generar una actualización con lo que se esté viviendo en el momento. La parte de la motivación debe ser interesante, llamar la atención, que las actividades sean atractivas, que generen participación de los estudiantes, que sean flexibles. En este criterio es muy importante porque aquí se debe adaptar a las condiciones, a las necesidades de los estudiantes. Aquí se debe tener en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Tiene que ser unas características que permitan que el estudiante interactúe constantemente con el recurso educativo digital. Bueno, la parte de la construcción del aprendizaje debe propender a un trabajo colaborativo, teniendo presente pues, que esta estrategia permite desarrollar las habilidades individuales y colectivas, de manera que permita que cada uno se desempeñe de acuerdo al rol que tenga en el grupo. Deben ser creativos, deben ser autónomos, que promuevan en el estudiante esa independencia en la construcción del saber. También debe propender a una actitud crítica, donde el estudiante desarrolle su pensamiento haciendo proposiciones a situaciones problemáticas que se presenten en el momento. La metodología debe ser una metodología contextualizada, acorde al momento, acorde a las necesidades de los estudiantes, y también debe ser participativa. Promueve la intervención de los estudiantes con la orientación del docente. Igualmente, también en la parte de la metodología debe existir un proceso de retroalimentación. Este proceso pues, permite identificar cuáles son los aciertos, cuáles son los aspectos a mejorar, para hacer pues, un proceso de aprendizaje pues, de calidad. Y otro de las subvariables es lo que es la parte de la transversalidad. Utilizar lo que tiene que ver los temas de las diferentes áreas de estudio para alcanzar los objetivos propuestos. Entonces, esto es lo que corresponde a nivel general a la parte de los criterios pedagógicos. Bueno, ahora continuamos con los criterios tecnológicos. Estos criterios tecnológicos son aquellos que se encargan de evaluar la tecnología, el desarrollo del software, la producción y el formato digital utilizado en la elaboración del red. Dentro del criterio tecnológico vamos a encontrar 4 variables. La primera de ellas es llamada usabilidad del red. Esta variable hace referencia a la facilidad del uso que tenga el recurso educativo digital. Dentro de ella vamos a encontrar 3 subvariables: la navegabilidad, la interactividad y la funcionalidad. Estas 3 nos permiten evaluar
cómo podemos navegar en el red, cómo interactuamos y la funcionalidad de los enlaces que en él se encuentran. En el segundo punto encontramos la portabilidad del red. Cuando hablamos de portabilidad de un recurso educativo digital, hacemos referencia al hecho de que éste pueda ser utilizado en diferentes plataformas. ¿Qué nos permite evaluar esa portabilidad del red? Que éste sea instalable, portable y tenga un empaquetamiento. Cuando hablamos de instalable, hace referencia al hecho de que se puede instalar en varios artefactos tecnológicos. Portable, que este sencillamente pueda ser utilizado en varias plataformas, y el empaquetamiento en que pueda ser utilizado de forma sincrónica, asincrónica o mixta. Luego encontramos el formato y diseño del red. Esta variable nos permite evaluar la organización del contenido y las herramientas que se utilizan en el red. Acá vamos a encontrar tres subvariables: la navegabilidad, la estética y la calidad de los componentes. Todas tres hacen referencia a la presentación y la organización de los contenidos, la calidad de las imágenes, los textos y los audios. Por último, vamos a encontrar la variable reusabilidad del red, que hace referencia al hecho de que el recurso educativo digital pueda ser reutilizado sin afectarse su funcionalidad. Dentro de esta variable vamos a encontrar tres subvariables: la reusabilidad de contenido, contexto y entorno. Cuando hablamos de reusabilidad de contenido, hacemos referencia a que los contenidos expuestos en el red se puedan utilizar para la elaboración de otros recursos educativos. Cuando hablamos de reusabilidad de contexto, hace referencia a que este pueda ser utilizado en varios entornos de aprendizaje, en varias disciplinas del saber. Y por último, cuando nos referimos al entorno, que este pueda ser utilizado de forma virtual, presencial o mixta. Finalmente, para explicar el modelo en el que nosotros nos enfocamos, vamos a ver los criterios didácticos. La parte de los criterios didácticos, nuestro modelo tiene como finalidad poder fomentar en los estudiantes que el espacio de aprendizaje que ellos están protagonizando sea de manera didáctica, llamativa, agradable y de interacción con diversos elementos de la tecnología. Los criterios didácticos poseen dos subvariables. Tenemos la subvariable de la lúdica, que está conformada por la facilidad de prueba y los elementos TIC. Y tenemos como segundo criterio las técnicas de aplicación, que está conformada por la subvariable de disponibilidad, ayuda y soporte. En el criterio didáctico de la lúdica podemos ver y buscar que en este momento podamos nosotros analizar en el recurso educativo si sus funciones son acordes para desarrollarse mediante la parte didáctica, donde el estudiante tenga múltiples herramientas para poder aprender de diferentes formas. Aquí juega la capacidad auditiva y visual. En el criterio didáctico de las técnicas de aplicación, se compone de unas subvariables en las cuales se busca que se pueda analizar si el red tiene un acceso libre para cualquier persona y que no tenga que tener un registro. De igual forma, teniendo en cuenta que en la mayor parte el trabajo del estudiante es muy autónomo, de que el red posea unas herramientas de ayuda donde el estudiante pueda contar con ellas para despejar sus dudas y poder llevar a cabalidad el proceso de aprendizaje de una manera más comprensiva y didáctica. Es así como nuestro compañero Dumar nos va a dar a conocer la métrica por la cual se rige nuestro modelo. Muchas gracias.
La escala valorativa de nuestro modelo es cuantitativa, donde asignamos 4 números del 1 al 4, siendo 1 la calificación mínima y 4 la calificación máxima. Y cada uno de estos números tiene un indicador, como está representado: el 1 bajo, el 2 medio, el 3 alto y el 4 muy alto. Esto nos refiere a la calificación y a la viabilidad que el RET posee para su aplicabilidad. La anterior, por favor. La evaluación de los criterios se realiza teniendo en cuenta las variables. Se le asigna la persona, el profesor o el estudiante que utilice nuestro modelo de evaluación, le asignará una calificación. Una vez haya asignado la calificación a todas las variables, en este caso sería la variable lúdica y la variable técnicas de aplicación. Se suman las dos y se dividen por el número de variables. Y al dividirlas nos daría un total numérico de ese criterio de evaluación, y así sucesivamente con los dos criterios anteriores. Teniendo los resultados de los criterios anteriores, se suman los 3 totales y se dividen por el número de criterios. Ahí nos daría un resultado numérico, el cual sería la totalización de la plantilla de evaluación, y ahí nos daría si es apto, si hay que modificarle, o el nivel de adaptabilidad, el nivel de su aplicabilidad. Siguiente. Y siguiente. En nuestro modelo se tiene un campo específico, el cual será explicado por la maestrante Gira Alarcón. Bueno, en la elaboración del presente modelo de evaluación de recursos educativos digitales, DALID, enmarcado en los caracteres pedagógicos, tecnológicos y didácticos, se tiene como finalidad poder aplicarlo en el campo de aprendizaje para que los maestros tengan la oportunidad de seleccionar cuidadosamente los retos que desean implementar en el momento de hacer una búsqueda exhaustiva en los diferentes repositorios o a la hora de emprender en el espacio de construcción de diferentes recursos propios, de acuerdo a la finalidad e intencionalidad de aprendizaje que el maestro quiere ejercer en las aulas de clase para llegar de una manera innovadora y significativa, propiciando un aprendizaje de tipo colaborativo y autónomo. En fin, la aplicabilidad de nuestro recurso digital va enmarcada más que todo a la comunidad docente, debido a que es el docente el que en su momento tiene la finalidad de seleccionar minuciosamente ese recurso educativo. Lo puede aplicar en 2 formas: para seleccionar un red o para la elaboración del mismo. Cuando selecciona, cuando él decide utilizar un recurso educativo para uno de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, para ello necesita aplicar el red y evaluar si este es óptimo o pertinente para la clase que desea dar. En el caso de la elaboración de un red, también lo podrá utilizar para evaluar si su recurso educativo contiene las bases necesarias para que éste pueda ser utilizado óptimamente. Como penúltimo ítem, la maestrante Alicia Rolón nos hablará de las conclusiones. Bueno, una vez ya presentado este webinar, tenemos pues las conclusiones de nuestro sistema de evaluación. El modelo DALID puede ser aplicado para evaluar cualquier recurso de educación media. Es un modelo de evaluación adaptable a cualquier recurso educativo digital.
se puede aplicar en cualquier grado, en cualquier área del saber. Permite claramente la aplicación al evaluar el reto, donde el maestro es el protagonista, como lo decía la compañera, el maestro, la maestra selecciona ese recurso educativo digital teniendo en cuenta pues ya todos los criterios, variables y subvariables que hemos socializado para su correcta usabilidad. Y finalmente nuestro sistema de evaluación, nuestro modelo de evaluación presenta una estructura con criterios pedagógicos, tecnológicos, metodológicos, que le van a permitir al maestro interactuar con estos tres componentes en el momento de evaluar el reto. Entonces, estas son, pues, a nivel general, las conclusiones de nuestro sistema de evaluación, nuestro modelo de evaluación DALI. Bueno, seguidamente haremos parte de preguntas y retroalimentaciones. Espero el favor participantes, compañeros grandes, que si desean activar su micrófono para la pregunta o por medio del chat. Estaremos leyendo y contestando su pregunta. Buenas noches. Muy buenas noches. Yolima. Zuleima. Qué pena, Zuleima, buenas noches. Bueno, excelente todo, felicitaciones, muy comprensible toda la información que compartieron. Tengo una pregunta. ¿Qué función tienen los modelos de evaluación en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Bueno, compañera Zuleima, gracias por tu asistencia y participación. Gracias. Bueno, con relación a esta pregunta, la función que tienen los modelos de evaluación en el proceso de aprendizaje, en primera instancia, permite al docente hacer una adecuada selección del recurso educativo digital, teniendo en cuenta todos los criterios que hemos explicado. Aparte de eso, contribuye a fortalecer ese recurso educativo digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues, ya una vez seleccionado ese recurso educativo, el maestro lo va a utilizar en el grupo que seleccionó, en el grado, en el área, y va a fomentar una motivación, un interés en los estudiantes, generando de alguna manera pues una participación más activa. Aparte de esto, pues permite desarrollar las habilidades tecnológicas, las habilidades, digamos, sociales, porque de alguna manera al compartir el trabajo en equipo, eso permite, pues, digamos, fomentar o desarrollar esa competencia social. Entonces, conclusión, favorece a fortalecer los contenidos que se desarrollan en el aula de clase y permite también desarrollar las habilidades y todas las competencias de los estudiantes. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Sí, para complementar. Sí, Alicia. Gira, disculpa. Sí, para complementar. Tenemos que tener en cuenta que los recursos educativos digitales son recursos creados más que todo con una finalidad educativa y que nosotros como docentes, así como hacemos nuestra planeación y seleccionamos, por decir así, las metodologías o los métodos que vamos a utilizar, las actividades, las herramientas que vamos a utilizar para que nuestros estudiantes alcancen el objetivo de aprendizaje, también debemos, cuando vamos a utilizar un recurso educativo, seleccionarlo con mucha eficiencia y para mirar que ese recurso educativo sea pertinente, sea objetivo y que esté acorde con los objetivos de aprendizaje que nosotros necesitamos alcanzar. Bueno, Zuleima García está abriendo el micrófono para una pregunta. Bueno, mientras Zuleima apertura su micrófono, en el chat tengo dos preguntas. Una es de la María Daisy Cárdenas, que dice: buenas noches. ¿Cómo definieron los criterios que se componen su modelo de evaluación de calidad? Los definimos a través del análisis de otros modelos de evaluación de calidad,
como lo dijimos en la exposición, guiándonos de los modelos de LORI, CODA, ISO 25000 y otros, pero también viendo la necesidad de nuestro entorno, de nuestro contexto educativo, tanto sociocultural como económico, pensando en que los retos que fuesen a aplicarse a estos ámbitos fueran adaptables, fueran conscientes de la necesidad y los pudiéramos reutilizar en ella. Tenemos una segunda pregunta de Margarita Zuleta. Como maestro en ejercicio, ¿en qué criterios de su modelo expuesto se centran más al momento de seleccionar un red para implementarlos en los procesos de enseñanza? Como maestros en ejercicio, es fundamental que nosotros al momento de realizar nuestra planeación, primero tengamos a la mano el contexto donde estamos trabajando. Los 3 criterios son muy completos, pero depende de la intencionalidad que nosotros le demos al momento de realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que tanto lo pedagógico como lo didáctico van de la mano, pero tenemos que jugar con el contexto, si ese contexto posee unas capacidades tecnológicas al momento de ser aplicado, y tener en cuenta que en la parte pedagógica es un 90% donde nosotros los maestros nos enfocamos, pero no podemos dejar a un lado la capacidad de jugar con un aprendizaje significativo. Muchas gracias por su respuesta, maestrante Caterine. ¿Algún otro participante, compañero, que quiera hacer otra pregunta o una retroalimentación? Sea bienvenida en este momento. Dumar, hay 2 compañeros que alzaron la mano. Sí, sí, compañera Yolima. Buenas noches. Una pregunta para el grupo. ¿Por qué este método de evaluación solo centra su aplicabilidad en el campo docente? Bueno, Yolima, teniendo en cuenta lo que hemos hablado anteriormente, han dicho mis compañeros, tenemos que tener en cuenta que son los docentes los que seleccionan el reto, ¿ya? Entonces, eres tú como maestra, como planeadora de tu clase, la que debe entrar a mirar o evaluar si el red que vas a utilizar es pertinente, es objetivo y cumple con los requerimientos que tú quieres. Además de esto, tenemos que tener en cuenta, perdón, que por lo general los recursos educativos digitales que nosotros utilizamos son recursos educativos que se encuentran abiertos y que no necesitan ser comprados, ni mucho menos pagar por su uso. Yo que he utilizado algunos recursos educativos en mi institución, más que todo de tipo pago o privado, he observado que aquellos que tienen como su carácter privado o que tiene un costo, buscan más que todo la apreciación del estudiante, porque es el estudiante el que les permite a ellos mirar si es interactivo, si es creativo, si es innovador. Y ellos quieren más que todo es captar la atención del estudiante. En el caso de nosotros los maestros, lo que queremos más que todo es verificar de que el estudiante aprenda. Y por eso nosotros pensamos que los modelos de evaluación de recursos digitales deben de ir centrados más que todo al docente, porque el docente es el que tiene la capacidad, el estudio requerido para seleccionarlos. Y más que todo, porque tienes que tener en cuenta el hecho de que al escoger el recurso, este vaya enmarcado en alcanzar el objetivo de aprendizaje que tú quieres lograr en tus estudiantes. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Yolima. ¿Algún otro compañero?
Otra retroalimentación, una pregunta. Compañero Hildebrando, por favor, ¿cuál es su pregunta? Muy buenas noches, compañeros, a todos los asistentes y a ustedes como expositores. En primer lugar, felicitarlos por el trabajo que realizaron. El modelo, desde mi percepción, me parece un modelo pertinente, aplicable, claro, muy puntual, teniendo en cuenta las bases teóricas que ustedes pues consultaron. La pregunta, o más que una pregunta, es como una inquietud. ¿Cuál consideran ustedes que fue el mayor reto o dificultad al momento de diseñar su modelo? Gracias. Compañero, pues al momento de diseñar el modelo de evaluación, como nosotros lo hicimos de una manera de que sea claro y sencillo para los maestros que apenas están llegando a meterse en el cuento del mundo digital, es más difícil para uno desde su quehacer pedagógico la parte tecnológica, porque para uno poder tener en cuenta estos aspectos, primero tiene que jugar con lo pedagógico, y sin la parte tecnológica no podríamos pues poder darle la funcionalidad que tiene de poder ser interoperables, reutilizables, y que pueda llegar con una objetividad al campo que queremos impartirle en los estudiantes. No es fácil, y la mayoría de los modelos que hemos visto, desde los más antiguos a los más actuales, de los cuales nosotros nos referenciamos, no poseían la parte didáctica. La vimos necesaria porque son dos partes que hacen esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la pedagogía y la didáctica. El maestro no puede llegar a un estudiante de forma virtual, digital, presencial o mixta si no tiene didáctica. Podemos saber mucho como maestros, pero tenemos que incursionar en nuestro quehacer de pedagógico, la didáctica. Sí, compañero, para complementar lo que dice la compañera Catherine, sí es verdad, es cierto, la parte tecnológica de pronto es la parte más compleja y un poco más difícil por el hecho de que nosotros como docentes manejamos la parte pedagógica y la parte didáctica, por decir así, ahí somos peces en el agua, pero cuando nos hablan a veces de portabilidad, es como, bueno, nosotros en el campo ya de la maestría como tal, de pronto lo podemos manejar, ¿ya? Porque nosotros sabemos a qué se refiere cuando te hablan de portabilidad, de reusabilidad, de navegabilidad. Pero para hacer el modelo como tal y que sea entendible para los docentes, tus compañeros, tú tienes que tratar y buscar la forma de que lo que planteas allí o la evidencia sea entendible para el docente. ¿Ya? Entonces, hablarle a un profesor de la parte pedagógica y didáctica es fácil, pero cuando tú le hablas de la parte tecnológica, ahí para el docente que no tiene conocimientos en recursos educativos, ni tampoco ha hecho un estudio con respecto a las tecnologías y las TIC, va a ser como que un poco difícil esa parte tecnológica. Entonces, allí tuvimos que ser como que muy precisos y muy sutiles al colocar las evidencias de qué es lo que queríamos evaluar. Muchas gracias por su respuesta, muy amables. Muchas gracias a usted, maestrante Hildebrando, y también al profesor Gustavo Andrés Guerrero, que nos felicita por la labor de construcción del modelo de calidad. ¿Alguna otra pregunta, retroalimentación? Bueno, pues es un consejo pues para los docentes que se encuentren ahí. Pues yo soy ingeniero de sistemas. Cuando uno creaba un programa, estando en la universidad, a uno le piden que evalúe ese programa, pero con unos requisitos mínimos, ¿sí? En ese tiempo, un requisito mínimo, ¿qué consistía? Pues un computador, ¿sí? Con las especificaciones más bajas
que pueda tener. Digamos, en estos tiempos sería colocar una red que se pudiera navegar, por ejemplo, en Windows 7, ¿sí? Yo sabiendo que la red me funciona en Windows 7, estoy evaluando un requerimiento mínimo a partir de ahí. Si la red me corre, digámoslo así, es un término, me corre, o sea, me abre en ese sistema operativo Windows 7. ¿Qué quiere decir? De que en las demás plataformas del sistema operativo de Windows nos va a correr la red, ¿sí? Ya yo teniendo ese recurso digital corriendo en Windows 7, yo sé que en Windows 8, en Windows 10 nos va a correr, ¿sí? Y tomo como referencia, por ejemplo, en el equipo que está en Windows 7, tomo como referencia qué disco duro tiene, qué memoria RAM tiene, qué procesador tiene. Con eso, a partir de Windows 7, yo digo, ese es el requisito mínimo para que para que mi red pueda correr en ese ámbito. Ese es un consejo que les doy y que siempre nosotros elaboramos. Obviamente, ahorita conseguir un computador con Windows 7 va a ser un tanto difícil, pero si ustedes quieren elaborar un requisito mínimo, lo podrían correr sobre Windows 8, que todavía existen portátiles donde uno puede hacer que esa red conozca. Otra de las cosas pues que uno también puede elaborar como requisito mínimo es que, como les he dicho a varios compañeros, uno puede implementar de que el red específicamente funcione en un celular, ¿sí? Con el objetivo de que, pues obviamente sabemos que aquí en Colombia la conectividad es un tanto difícil, y más nosotros pues que hemos trabajado en el sector bastante alejado de las ciudades grandes. Entonces, siempre hay un estudio que avala eso, ¿sí? Entonces, el recurso, digamos, el red yo lo puedo evaluar en un celular de hace 8 años, porque hace 8 años empezaban a existir los teléfonos inteligentes. Entonces, a partir de ese teléfono inteligente que yo tengo de hace 8 años, que está por ahí, digamos, guardado, que nunca lo utilizo, yo lo prendo, voy al navegador y efectivamente, si me abre la red, el recurso educativo, pues obviamente desde ese celular yo le puedo reunir el requisito mínimo para que obviamente la aplicación pueda solventarse de la mejor manera, ¿sí? Es esa aclaración para que ustedes entiendan eso, ¿sí? Ese es como mi punto de vista. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, profesor Gustavo. Sí, Ay, señor. gracias. Precisamente ese es el reto que tenemos nosotros los docentes que no somos del área de tecnología. Nos toca estar un poco más pendientes y profundizar ese tipo de información que nos dio el profe Gustavo, que se les facilitan porque conocen del área, pero al igual nos apoyamos tanto en lo tecnológico como en lo pedagógico y en lo didáctico. Muchísimas gracias, profe Gustavo. Exacto. Cualquier cosa, pues con gusto yo les puedo colaborar siempre y cuando pues tenga algo de tiempo, pero créame que en la sustentación del proyecto de aula les van a preguntar cuál es el requisito mínimo para que su OVA o su solución corra, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, bueno, mi red funciona en un computador con Windows 8 y ese computador tiene un disco duro de 1 giga, ¿sí?
es de una tera, perdón. Entonces, desde ahí ellos comienzan a saber de que efectivamente ustedes tienen nociones, esas son nociones para ustedes implementar en su recurso o solución para el proyecto de grado. Muy interesante, profe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe Gustavo, de nuevo, Muchas gracias. por esos consejos tan valiosos. Muchas gracias. ¿Alguno otro compañero maestrante, invitado especial que quiera hacer una pregunta o una retroalimentación? Bueno, damos por terminada este webinar agradeciéndole la participación y la interacción de cada uno de ustedes, su tiempo. Que mi Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por permanecer durante toda la explicación de nuestra temática del webinar. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.